Saludos a todos. Hoy no vamos a hablar simplemente de un astrólogo televisivo, ni del hombre tiesobre que durante décadas cerró cada aparición con aquella frase que parecía abrazar a toda América Latina. Mucho, mucho amor. Hoy vamos a entrar en una historia mucho más incómoda. Una historia donde el brillo de las capas doradas escondía un miedo antiguo. Un miedo tan profundo que terminó moldeando cada gesto, cada silencio y cada decisión de Walter Mercado. Porque detrás del personaje exuberante, detrás del maquillaje impecable y de la teatralidad casi celestial, existía un hombre que pasó toda su vida negociando con la vergüenza, con el rechazo y con la necesidad desesperada de ser aceptado sin destruir el mundo que había construido a su alrededor. Y quizás ahí está la verdadera tragedia de Walter Mercado. No haber vivido una mentira, sino haber tenido que convertir su propia identidad en un espectáculo cuidadosamente controlado para sobrevivir. La televisión latinoamericana lo transformó en un fenómeno imposible de ignorar, pero también lo convirtió en una prisión brillante. Mientras millones de personas lo veían como un ser mágico, casi sobrenatural, Walter seguía siendo aquel niño sensible de Puerto Rico, que aprendió demasiado temprano que mostrarse tal como era podía tener consecuencias dolorosas. En la superficie, su historia parecía un cuento improbable de éxito. Un joven de Ponce que pasó de actor secundario a convertirse en el rostro más reconocible de la astrología televisiva. Un hombre que logró entrar cada tarde en millones de hogares, convirtiéndose en una especie de sacerdote pop de las emociones colectivas latinoamericanas. Pero debajo de ese ascenso existía otra narrativa, mucho más silenciosa. La narrativa del miedo. El miedo a decepcionar a una sociedad profundamente conservadora. El miedo a perder contratos. El miedo a destruir el vínculo emocional que el público había construido con él. Y, sobre todo, el miedo a romper la promesa invisible que cargaba desde la infancia, ocultar ciertas partes de sí mismo para seguir siendo amado. Eso explica algo fundamental sobre Walter Mercado que muchas personas nunca comprendieron. Él no construyó solamente un personaje artístico, construyó una armadura emocional. Las capas no eran simples extravagancias televisivas, eran protección. Eran una forma de controlar cómo el mundo lo veía antes de que el mundo pudiera herirlo. Mientras más exagerado era el personaje, más lejos quedaba el hombre vulnerable escondido detrás del maquillaje. Y aquí aparece una contradicción fascinante. Walter hablaba todos los días sobre el destino, la libertad espiritual y la energía universal, pero en su vida privada parecía atrapado dentro de un sistema de silencios familiares que jamás consiguió romper completamente. La figura materna fue central en esa contradicción. Por un lado, su madre alimentó la idea de que él era especial, casi elegido. Pero al mismo tiempo también reforzó la necesidad de esconder ciertas verdades para sobrevivir socialmente. Ese tipo de amor puede ser profundamente complejo, porque no siempre destruye mediante la violencia directa. A veces destruye enseñando que el amor depende de cuánto seas capaz de ocultarte. Y Walter aprendió esa lección demasiado bien. Con los años, la industria televisiva entendió perfectamente cómo utilizar esa fragilidad. La televisión no solo explotaba su carisma, también dependía del misterio alrededor de él. Su ambigüedad era rentable, su excentricidad generaba fascinación, pero había una línea invisible que nadie quería cruzar públicamente. Durante décadas, muchos sospechaban cosas sobre su vida íntima. Sin embargo, el sistema entero parecía funcionar bajo un pacto tácito. Mientras Walter siguiera ofreciendo fantasía, glamour y espiritualidad, nadie haría preguntas demasiado incómodas. Ese pacto fue brutalmente desigual, porque el público recibía entretenimiento y esperanza. Las cadenas recibían millones. Pero Walter pagaba el precio psicológico de vivir permanentemente vigilando cada palabra, cada movimiento y cada vínculo afectivo. Ahí es donde la figura de Willy Acosta adquiere una dimensión mucho más humana que escandalosa. Más allá de rumores, insinuaciones o especulaciones mediáticas,
Lo verdaderamente importante es entender lo que representa una presencia así en la vida de alguien como Walter Mercado. Willie no parece haber sido simplemente un asistente. Fue estabilidad emocional, compañía, protección silenciosa dentro de una vida marcada por la exposición extrema. Y eso cambia completamente la lectura de la historia. Porque mientras el público imaginaba a Walter rodeado de lujo y admiración, probablemente existía una soledad inmensa detrás de las cámaras. La fama puede amplificar el aislamiento de formas devastadoras, especialmente cuando la persona siente que jamás puede relajarse por completo ni mostrarse vulnerable. El problema es que Hollywood, la televisión latina y la cultura del espectáculo suelen convertir a las personas en productos. Y cuando alguien se vuelve producto, sus silencios también adquieren valor económico. Por eso el episodio del contrato con Guillermo Bakula resulta tan perturbador. No importa únicamente el conflicto legal sobre el nombre artístico. Lo verdaderamente inquietante es la sensación de dependencia emocional y psicológica que emerge de toda esa situación. Walter parecía incapaz de confrontar directamente a las figuras de autoridad que amenazaban el equilibrio de su mundo. Como si toda su vida hubiera sido entrenado para evitar el conflicto frontal, para obedecer, para proteger la imagen incluso cuando esa imagen comenzaba a devorarlo por dentro. Y ahí aparece otra gran ironía. El hombre que aconsejaba a millones sobre autoestima, amor propio y energía positiva, parecía incapaz de defender plenamente su propia identidad cuando las estructuras de poder comenzaron a manipularlo. Eso no lo convierte en débil, lo convierte en profundamente humano. Porque muchas personas que sobreviven al rechazo temprano desarrollan exactamente ese mecanismo. Construyen versiones extraordinarias de sí mismas para compensar heridas invisibles que nunca terminan de cerrar. Walter Mercado convirtió su dolor en espectáculo luminoso. Transformó la inseguridad en elegancia teatral. Transformó el miedo en ritual. Y durante años funcionó. Hasta que el cuerpo ya no pudo sostener el personaje. En sus últimos años, algo comenzó a quebrarse lentamente. La batalla legal por su nombre artístico no solo afectó sus finanzas o su carrera, también atacó la única cosa que él había construido cuidadosamente durante décadas, el control de su narrativa. Y para alguien como Walter, perder el control de la narrativa equivalía a perder protección. Porque el personaje no era superficial, era supervivencia psicológica. Quizás por eso su figura genera todavía tanta fascinación. No porque fuera perfecto, no porque realmente predijera el futuro, sino porque representaba algo profundamente latinoamericano, la necesidad de crear belleza incluso en medio del sufrimiento. Walter Mercado entendió antes que muchos influencers modernos que la televisión no vendía verdades, vendía emociones, vendía esperanza, vendía consuelo. Y él supo convertirse en un símbolo emocional para millones de personas que atravesaban crisis económicas, rupturas sentimentales y miedos cotidianos. Cada tarde aparecía vestido como un emperador celestial para decirle a la gente que todo iba a mejorar. Y tal vez esa fue su forma de salvarse a sí mismo también. Pero el verdadero golpe emocional llega cuando uno comprende que detrás de toda aquella energía luminosa, probablemente existía un hombre agotado de sostener una máscara eterna. Un hombre que jamás pudo experimentar la libertad completa de existir sin explicaciones. Ahí es donde la historia deja de ser un simple relato de celebridad y se convierte en algo mucho más doloroso. Porque Walter Mercado pasó la vida hablando del universo, de las estrellas y de la liberación espiritual. Mientras él mismo permanecía atrapado dentro de un secreto que nunca sintió completamente seguro de pronunciar en voz alta. Y aún así, incluso dentro de esa contradicción, consiguió algo extraordinario. Logró darle compañía emocional a millones de personas. Tal vez no fue un santo, tal vez no fue el gurú perfecto que la televisión fabricó, tal vez cometió errores, permitió abusos y vivió condicionado por sus propios temores. Pero reducir su historia al escándalo sería no entender nada. La verdadera historia de Walter Mercado no trata sobre un secreto oculto.
Trata sobre el precio psicológico de esconderse durante demasiado tiempo. Trata sobre cómo una sociedad puede amar profundamente a una figura pública mientras simultáneamente obliga a esa persona a fragmentarse para seguir siendo aceptada. Y cuando uno mira sus últimos años desde esa perspectiva, resulta imposible no sentir cierta tristeza. Porque quizás el hombre que durante décadas le deseó amor al mundo entero, fue precisamente alguien que pasó la mayor parte de su vida preguntándose si el mundo sería capaz de amarlo completamente a él. Porque la historia de Walter Mercado no trata solamente de horóscopos, capas doradas o frases inolvidables. Trata del precio brutal que puede pagar una persona cuando el amor, la fama y el miedo terminan mezclándose en una sola prisión emocional. Durante años, el público creyó conocerlo todo sobre él. El maestro del mucho, mucho amor. Parecía vivir envuelto en brillo, espiritualidad y admiración colectiva. Pero detrás de aquella imagen cuidadosamente construida existía otra realidad, la de un hombre obligado a representar un personaje incluso cuando ya no tenía fuerzas para sostenerlo. Y quizá la tragedia más grande de Walter no fue haber ocultado secretos, sino haber sentido que debía hacerlo para seguir siendo amado. Hay algo profundamente cruel en la fama latinoamericana cuando se construye alrededor de figuras que deben parecer perfectas. El público exige cercanía emocional, pero castiga cualquier diferencia que rompa el molde. Walter entendió eso mucho antes que nadie. Comprendió que su extravagancia podía ser celebrada siempre y cuando permaneciera dentro de ciertos límites. Lo podían admirar como ícono excéntrico, pero no necesariamente aceptar como hombre vulnerable. Y esa contradicción terminó consumiéndolo lentamente. Con el paso del tiempo, Walter dejó de pertenecerle a sí mismo. Se transformó en una marca. Y cuando una persona se convierte en producto, los sentimientos dejan de importar. Lo importante es proteger la imagen, mantener intacto el personaje, conservar el negocio funcionando. Lo más doloroso es que quienes más insistían en proteger la leyenda, parecían olvidar que detrás del maquillaje había un ser humano agotado. La batalla legal que destruyó sus últimos años fue mucho más que un conflicto por derechos comerciales. Fue la humillación definitiva. Imaginen descubrir que alguien usa tu rostro, tu voz, tu estilo y hasta tus gestos mientras tú todavía sigues vivo. Imaginen ver a otra persona disfrazada de ti, cobrando entradas, repitiendo frases que nacieron de tu alma. Mientras el público no distingue la diferencia, eso no destruye solamente el orgullo, destruye la identidad. El silencio de Walter después de ver aquellas imágenes no fue casual. Fue el silencio de alguien que acababa de comprender que el personaje había sobrevivido al lobo hombre real. Que el mercado ya no necesitaba a Walter Mercado, solo necesitaba la ilusión de Walter Mercado. Y ahí comienza el verdadero encierro.